Hola, hola. Hola, 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 buen día. ahí te tenemos, Laura. Ahí he logrado, ahí eh, entré por otra computadora. Bueno, eh, No te en vemos, realidad Laura, no te vemos. no, es que no tengo cámara. Esto, Ah, esto es muy raro. Bueno, no importa. Lo no importante es importa. que estamos aquí, parte de la Escuela Osteopática de Buenos Aires, que conmemorando nuestros 25 años de enseñanza ininterrumpida, eh, estamos presentando conferencias sobre temas que consideramos relevantes. Y hoy nuestro compañero, colega, docente de la escuela, y muy querido osteópata Darío Segovia, se va a referir a un tema que realmente es imprescindible en estos momentos: osteopatía y estrés. O sea, cómo podemos ayudar desde la osteopatía en estos momentos tan difíciles que estamos transcurriendo en el mundo. O sea que él ha trabajado e investigado mucho sobre este tema, y te escuchamos, Darío, con muchísima atención. Bien. Bueno, buen día, muchas gracias por la presentación. Gracias Laura, gracias Andrea y bueno, de la escuela y a los participantes que están, esperemos. Recién lo Hola, logro, te veo ahora. Ahora te recién vemos. lo logro. Bien. Bueno, genial, costó. Pero bueno, pusimos en práctica un poquito esto del estrés, ¿sí? O sea, ahora vemos cómo bajarlo. Bien. Bueno, les voy a compartir pantalla y vamos a comenzar con la charla. Bienvenidos a todos y comenzamos. Bueno, comenzamos. Hoy vamos a hablar, sí, del estrés, algo que transversalmente nos toca a todos, o nos tocó, o de alguna manera estamos implicados en esto. No es como una patología, cuando hablamos de algo, una enfermedad específica que la detallamos y gracias a Dios nunca la vivimos algunos, o algunos sí. En este caso nos toca, o nos ha tocado sobreponernos a esta situación a todos. Pero bueno, la palabrita a veces asusta o está mal utilizada y de eso vamos a aclarar algunas cositas como para tener en cuenta de qué hablamos cuando hablamos de estrés. Y por otro lado, también de cómo ve la osteopatía, ¿sí? ¿Cuál es la visión de la osteopatía? Y no solo la osteopatía, sino la terapia manual en sí. Y como vamos a ir viendo a lo largo de la charla ahora, eh, implica mucho más allá de que solo es una forma de abordarla, sino que es totalmente integral en cuanto a cómo poder ayudar y ayudarnos a sobreponernos después de una situación traumática o simplemente tener las herramientas necesarias para que cuando nos pase estemos aptos para soportar esa carga. Bien, entonces, ¿qué es el estrés? Esa sería la pregunta. Básicamente, la palabrita estrés surge más bien de la física y de la ingeniería, y se refería un poquito a cuando tenemos una carga sobre una estructura, es decir, una estructura que soporta un peso, una carga, y esa carga justamente debe ser no mayor a la estructura porque si no la rompería o la dañaría. Entonces, esa palabrita se tomó y desde la biología hablamos de esa carga sobre el individuo que somos nosotros como personas, ¿sí? Y a la vez tenemos resistencias. O sea, nosotros podemos resistir esa carga. Tenemos dentro nuestro recursos para afrontarlo. De hecho, esa es la palabrita que se usa, ¿no? Afrontamiento. Entonces, si pensamos en la estructura así física como lo ve la ingeniería, podríamos pensar como si viéramos un puente, ¿no? Pero si estamos hablando de la estructura biológica, por ejemplo el corazón resiste una determinada carga de trabajo que de hecho se quintuplica en situación de estrés, que no siempre el estrés es malo, sino que cuando hablamos de estrés, por ejemplo, una actividad deportiva o para correr rápido ante un bocinazo de un auto o si me está corriendo un perro, en ese caso la respuesta de estrés y que el corazón bombee en ese ritmo 5 veces más que lo que debiera, está preparado para hacerlo, pero en esa cantidad de tiempo. Entonces, en definitiva, podríamos decir que es cargas sobre resistencias, ¿sí? Como palabritas.
una carga sobre una resistencia, que es la que tenemos como recursos nosotros incorporados en nuestro cuerpo. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es el estrés? Es una función normal de nuestro organismo. Esta función es bueno, a la vez es una respuesta, ¿sí? O sea, una respuesta ante un estímulo. Y esa respuesta es global, es individual y es psicoorgánica. ¿Qué quiere decir tanto palabrerío? Bueno, simplemente que hay varias palabritas que quieren decir lo mismo. Global quiere decir que nos abarca todo. Individuo también, somos indivisibles, ¿sí? O sea, una individualidad y una globalidad psicoorgánica. O sea que tanto mente, cuerpo es uno, están totalmente interrelacionados, como vamos a ver ahora, desde la biología. Y, en definitiva, el estrés es una respuesta de nuestro organismo ante un estímulo, que ese estímulo lo podemos llamar agresor, ¿bien? Entonces, ese estímulo puede ser interno o externo. ¿A qué nos referimos con esto? Que puede ser el estímulo quizás una sensación orgánica, o sea, de un estómago, de nuestro estómago, algún el tracto gastrointestinal, el intestino, que nos esté dando señales. Nosotros automáticamente no estamos diciendo, ah, sí es el estómago, sino que sabemos que algo desde adentro está informando. Quizás consciente o no. Ahora vamos a ver eso. Y el estímulo también puede ser externo, ¿bien? El estímulo, el estresor o la agresión también podríamos llamar. Bien, cuando ese estímulo es externo podríamos hablar de la temperatura ambiente, frío, mucho frío o mucho calor. Podríamos hablar de algún elemento que es nocivo y nos lastima o nos punza o pincha. Bien, entonces, ese estímulo puede ser interno o externo y también puede ser real o imaginario. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Que es concreto la situación, la circunstancia, el elemento que funciona como agresor y que estimula y hace que mi cuerpo responda, o puede ser imaginario, simplemente está en mi cabeza. ¿Sí? Ahora vamos a hablar ejemplos de eso. Y ahora, si ese estímulo es superior en intensidad y duración a la resistencia que tenemos, cada uno, bueno, ahí hablamos del mecanismo del estrés, ¿bien? Ya como, ahora vamos a ver, porque si ese estímulo es superior, ya sobrepasa mi resistencia, bueno, ahí ya termina siendo lo que llamamos distrés. Ahora vamos a ver. En definitiva, el estrés podríamos resumirlo como cargas sobre resistencias. Esas resistencias son nuestros recursos y su objetivo es la supervivencia o la adaptación a una nueva situación. ¿Sí? Supervivencia, como vemos antes, o los ejemplos típicos del tigre de dientes de sable que corría al ser humano en ese momento, y era correr, ¿sí? Entonces era por supervivencia. O también por ir a cazar, correr para ir a cazar algún ser vivo como para después alimentarse. Tiene que ver con la supervivencia. Y la adaptación puede ser, por ejemplo, a una nueva situación, la que sea, y algo concreto y bueno, por ejemplo, es la actividad deportiva o un ejercicio, donde también se genera este mecanismo de estrés, pero es corto en el tiempo, es esperado también, y la sobrecarga no es tan intensa que supere la resistencia. Lo que decía recién entonces es lo que dice en el texto. La característica es que es corto en el tiempo. Ahora, si se prolonga, ahí hablamos de una palabrita que es distrés. ¿Bien? Ya hablamos de un estrés malo para nuestro organismo porque está superando nuestras resistencias y en nuestro cuerpo va quedando una carga para soportar esa resistencia. ¿Bien? Y esa carga está activa y está inhibiendo funciones importantes como vamos a ver. ¿Bien? Entonces son palabritas. Para resumirlo tenemos la curva de Yerkes-Dodson que lo grafica, ¿no? Entonces, podríamos hablar del desempeño y el estrés, o también podríamos hablar de la intensidad y el tiempo,
Bien, pero en definitiva es, acá como se ve a la manzanita, cuando es una baja intensidad y en corto tiempo, tampoco sería lo ideal, ¿no? Siempre tiene que haber un balance en el estado de nuestro sistema hacia la nutrición, alimentación, creación de energía, y el equilibrio con el otro sistema que hablamos de justamente el gasto energético. Entonces, cuando hablamos de un rendimiento óptimo, estaríamos en esta parte de la curva y le llamamos eustrés, o sea, el estrés bueno. Ahora, si nos pasamos en el tiempo y la intensidad sigue, aunque yo tenía recursos, pero sigue prolongado y no descansé, por ejemplo, bueno, pasamos a un estado ya que no sería tan saludable, y a eso le llamamos justamente distrés. Y acá en el cartelito puse, como escuché la frase que me gustó de López Rossetti, que dice que el estrés es como una cuerda de violín. Si la tensión es excesiva, comienza a sonar mal y termina por romperse. ¿Bien? Pero hay todo un proceso evolutivo antes de esa ruptura. O sea que esa es una buena noticia también. Esta metáfora nos sirve para entender lo que viene ahora. ¿Bien? Les recuerdo que va a haber tiempo de preguntas al final, ¿sí? O sea que algunas cositas que les vayan quedando, guárdenselas. En realidad las van anotando en el chat porque las vamos a contestar al final, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, hablamos que cargas y resistencias. Podríamos resumir al estrés de una manera fácil en la diferencia que hay entre las cargas y las resistencias. Entonces, ¿qué elementos hay del lado de las cargas? ¿Y qué elementos hay del lado de las resistencias? Bueno, simplemente algo que decíamos antes. Teníamos elementos que serían la demanda o el estímulo o la agresión interna o la externa, ¿sí? Que cuando superan nuestras resistencias le llamamos estrés. Y cuando superan esa resistencia, se va acumulando una carga dentro nuestro que se llama carga alostática. Entonces, esas exigencias o demandas internas pueden ser mi propio lenguaje interno, lo que yo me digo, ¿sí? Por ejemplo, no voy a poder, me va a ir mal, yo no sirvo para esto. Es mi propio lenguaje interno que me está tirando para abajo, me está diciendo cosas que no me ayudan, que terminan siendo una carga. Todo lo que tenga que ver con la autoexigencia, ¿no? Bueno, después vemos estrategias para eso. Está bueno ir por más, pero la hiperexigencia no está buena, ¿no? Y bueno, y las demandas externas tienen que ver no solo con el propio yo y el propio físico, sino también el entorno, ¿sí? Tiene que ver con el ambiente laboral, el ambiente familiar, los amigos, pero también el medio ambiente, ¿sí? El smog o la temperatura ambiente, todo eso está relacionado. El aire que inspiro, ¿bien? Ahora con las mascarillas no es lo mismo. O sea que tenemos, digamos, en este momento el contexto del ambiente termina siendo una carga. Y de las resistencias es justamente todas las herramientas con las que sí contamos para afrontar esas cargas. ¿Bien? Entonces, no es solo soportarlas, sino es afrontarlas y salir con éxito. Y eso tiene que ver con la gestión emocional, que tiene que ver con justamente ayudar a ese diálogo interno negativo, por describirlo de alguna manera, a algo que me abra puertas. ¿Bien? O sea, negativo no con una connotación de valor, o de juicio de valor, sino un pensamiento limitante que no me abre puertas, no me favorece a nuevas habilidades o nuevas posibilidades. En cambio, con un buen afrontamiento con la gestión emocional, más hábitos alimenticios, la higiene del sueño, ejercicio físico, cuanto más de estos recursos tengamos, forman parte de justamente la capacidad de resiliencia, ¿sí? O sea, de soportar, de resistir cargas, aunque nos superen, y aunque nos superen,
poder recuperarnos, y eso le llamamos resiliencia. Bien, a todas estas herramientas con las que contamos, le llamamos alostasis. Esto es lo que el organismo hace para mantener un estado de equilibrio sano. ¿Bien? Bueno, pero la balanza resume un poquito esto. Cargas, resistencias, si son mayores las cargas, hablamos de distrés y carga alostática. Si las cargas son menores a nuestras resistencias, tenemos capacidad de afrontamiento y a eso le llamamos alostasis. ¿Bien? Bien, entonces, para acordar un poquito y entender la nomenclatura, hablamos de estrés, el estrés bueno como eustrés, que es de corta duración, nos mantiene alerta, nos permite reaccionar, nos genera alteraciones perdurables en el organismo. Hablo de crecimiento favorable, ¿sí? Entonces, en el estado de eustrés o estrés bueno, justamente es la parte, vieron que al principio en el cartelito hablamos de estrés como un objetivo de supervivencia o adaptación, ¿bien? En la supervivencia sí o sí tiene que ser corto tiempo, y también en la adaptación. Pero en la adaptación me abre puertas porque me predispone a mayor lucidez. En la corteza, la zona prefrontal, está esa función, ¿no? De alerta, de reconocimiento, me sirve para tomar buenas decisiones ante el obstáculo que tengo adelante. ¿Bien? En definitiva, si yo tengo, aunque tenga el inconveniente o la circunstancia adversa y las herramientas con las que cuento son abundantes, hablo que me preparé desde el físico, desde lo mental, o sé gestionar esas emociones, soy capaz de afrontarlo y ver un poquito más allá, y si veo ese más allá, ese propósito, entonces justamente los mecanismos de adaptación son favorables. Y no se convierten solo en supervivencia, y si es mantenido en el tiempo, hablamos, como habíamos visto recién, distrés, el estrés malo, que termina siendo crónico, o sea, permanece en el tiempo, y mantiene alteraciones físicas si se mantiene en el tiempo. Ahora vamos a ver toda una cadena del estrés, cómo progresivamente van sucediendo estas situaciones. Y en cuanto a nomenclatura, ahora de acá en adelante vamos a nombrarlo como el común de la sociedad que decimos estrés, ¿no? Lo vamos a tomar como referente al distrés, para decir un término único, ¿bien? Un término común, que todos entendemos. Bien. Bueno, por otro lado, palabritas que tenemos, esa resistencia que tenemos, esos recursos y herramientas de afrontamiento, nos sirve para mantener nuestra homeostasis. La homeostasis, recuerden que son todos los procesos internos necesarios que nuestro organismo mantiene para la vida, ¿no? Que tienen que ver con la termorregulación, o sea, tenemos todos una temperatura adecuada, rondando los 37 grados. De hecho, ahora lo tenemos que informar por la aplicación, ¿no? Cuidar la concentración de gases en sangre, equilibrio de ácido-base, los metabolitos, presión arterial, todas son constantes fisiológicas, pero son dinámicas, ¿bien? La homeostasis, la palabrita más adecuada sería homeodinamia, ¿no? Porque es un equilibrio dinámico, donde constantemente está fluctuando nuestra presión arterial según la acción que hacemos. Por ejemplo, si yo ahora me pongo de pie y camino, va a cambiar un poquito la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, también la presión arterial, pero en una situación funcional y se mantiene dentro de ese equilibrio que llamamos homeostasis. Y gran parte de esa homeostasis tiene que ver con la información interoceptiva, ¿bien? La que viene desde nuestro cuerpo y nos informa, bueno, informa a nuestro sistema central qué está pasando a nivel orgánico. Y después tenemos, que habíamos hablado, que esas amenazas internas o externas, que pueden perturbar esta homeostasis, o sea, nos sacan del equilibrio, y a eso ya lo habíamos dado los ejemplos, ¿no? Esfuerzo físico intenso, enfermedad, lesiones en el tejido, en la piel, donde sea, un músculo, un golpe, y la adversidad ambiental, ¿bien?
Hablamos de clima frío intenso o calor intenso, que no solo depende de cómo está el ambiente natural, sino que, por ejemplo, si hacemos un partido de fútbol en una cancha cerrada donde hay un tinglado y el techo es de chapa, y es en verano, y no hay calefacción, no hay acondicionado, el aire, bueno, vamos a sufrir del esfuerzo físico más la condición de calor, más la condición de oxígeno en el ambiente. Entonces, a ellas se suman cargas que hacen a nuestro afrontamiento, ¿no? A nuestras resistencias. Se enfrentan a nuestras resistencias, son un peso, una carga, ante la cual podemos actuar o quizás defendernos. ¿Bien? Bien. Y la alostasis, como decíamos, es justamente lo que decía recién. Le llamamos al conjunto de esos recursos que ayudan a mantener la homeostasis. ¿Sí? Palabras. Pero vamos a entenderlo mejor a lo largo de la chat. ¿Bien? Algunos me están siguiendo, otros no. Ante las dudas, al final del chat lo vamos a contestar. Bien. Bueno. Estas reacciones adaptativas les llamamos alostasis y ayudan a recuperar el equilibrio del que hablábamos recién. En definitiva, esa balanza entre las cargas y las resistencias se mantiene como debe. Si predominan mucho las cargas, ¿sí? Se hace más pesado, las resistencias no pueden afrontarlo, y ahí viene lo que llamamos carga alostática. Lo digo mucho la palabrita porque es algo que se va acumulando en nuestro cuerpo y que va predisponiendo a nuestras estructuras físicas, pero también a todo el ambiente mental, que es uno, como decíamos al principio, a una predisposición ya no tanto cercana al equilibrio. Entonces, eso vamos a hablar ahora cuando vemos la cadena del estrés. Bien, estos dibujitos son para graficar lo que decíamos recién. Bien, en definitiva, si las cargas superan nuestra resistencia, a eso le llamamos esta situación de distrés. Les decía que voy a usar la palabrita estrés como sinónimo para lo largo de la charla. Entonces, esas resistencias que tenemos son menores, gana el peso de esa agresión o esa carga. Entonces ya no hay un equilibrio, una homeostasis, sino que se acumula una carga en nuestro cuerpo, en nuestro interior. ¿Sí? Ejemplo, si vamos por la calle, nos cruzamos con alguien y se tropieza con nosotros y nos toca el hombro y nos golpea. Y encima nos agrede y nos insulta. Y por ahí nosotros, para evitar un conflicto, no lo hacemos, ¿no? No le respondemos de la misma manera con agresión y nos guardamos eso. Pero en ese momento quedó la sensación de como lucha o huida o decir algo, responder, y no lo hicimos. Entonces va a haber tensiones acumuladas en la zona de nuestros quizás miembros superiores o inferiores como para correr, o superiores para pelear, tensiones en el cuello o en la garganta, porque no expresé algo que en ese momento estaba. ¿Bien? Entonces, eso sería como para graficar en un ejemplo de esta carga alostática que se quedó en mi organismo, en mi cuerpo. Y quedó y no fue, o sea, el organismo se preparó, estuvo preparado, estuvo listo para generar la acción, pero no la ejecutó. Entonces toda la química que se generó para afrontar de una manera el cuerpo, queda en el cuerpo. Bien, y ahora vamos a ver un poquito de qué se trata eso. Entonces, nuestro organismo no logra adaptarse y hay alteración, como les decía, a nivel biopsicosocial. ¿Bien? ¿Por qué bio? Porque lo que les decía del cuerpo recién, por ejemplo. Psico, porque me queda quizás esa emoción o esa sensación de impotencia. Y social, porque afecta a la sociedad. Porque si yo me lo guardé en ese momento, pero después voy a mi casa, a mi hogar, y lo descargo ahí con alguien que no correspondía, bueno, ahí ya invadía la sociedad. Ya no solo quedó en mí la situación, ¿bien? O sea que tiene un impacto ecológico, ahí, a nivel biopsicosocial.
Bien, esas cargas de estrés, podríamos decir, pensando en palabritas como usamos en osteopatía, una disfunción somática puede ser esa carga alostática. Una disfunción somática es, por ejemplo, un espasmo muscular, una contractura muscular o un bloqueo articular que genera informaciones, limitación de movimiento, dolor, y toda esa información está en nuestro sistema de continuo, generando una carga alostática. ¿Bien? También las creencias, pensamientos limitantes, como habíamos dicho antes en los ejemplos, nocicepción, que son estímulos que agreden al tejido y pueden generar la respuesta de dolor, y una inflamación crónica de bajo grado, que tiene que ver ya con una condición del terreno predisponente, o sea, del cuerpo, del organismo del paciente, porque viene sobrellevando una enfermedad, una patología de larga data. ¿Bien? Quizás una diabetes o cualquier enfermedad ya estipulada, o sea, ya establecida y diagnosticada, o no. ¿Bien? Ahí viene eso del diagnóstico temprano. Bien. Después tenemos, bueno, lo mismo que decíamos recién, pero ahora tenemos la buena noticia. ¿Bien? Recién hablamos de este estrés y la carga alostática, pero le agregamos la buena noticia, que nosotros tenemos recursos y que podemos ampliarlos, mejorar los que ya tenemos, quitar aquellos agentes agresores internos que quizás, o las cargas internas, como decíamos antes, que nos están limitando desde adentro. Hay estrategias, hay tratamiento, hay transdisciplina, más allá de la osteopatía, terapia manual, de la que hablamos en la charla, pero justamente gran parte de nuestro trabajo es orientar a nuestros pacientes y a nosotros mismos, ¿no? Hacia hábitos saludables y a detectar cuáles son los hábitos que no nos están favoreciendo y nos están generando esa carga. Entonces, esas herramientas están en la consulta por la forma en cómo hablamos, en la forma de concientizar, y después están en el después, en cómo ayudar a que se generen hábitos saludables para mantenerlo logrado en una sesión de osteopatía, por ejemplo, y no solo mantenerlo, sino mejorar. ¿Bien? Entonces les decía que la situación que decíamos antes, ante la situación de que nuestras resistencias son menores a las cargas, tenemos la buena noticia que esas resistencias, les decía, las podemos incrementar, podemos mejorar las que tenemos, y de tal manera que, aunque esté el estresor, el agente agresor, sea el contexto en el que vivimos, sea una situación de duelo, que no la podemos quitar voluntariamente, que está, o un jefe en el trabajo, que no es una persona, compañero de trabajo, que termina generándonos, también siendo para nosotros una situación de agresor o de estresor, podemos afrontarla. Bien, y esos recursos son las herramientas que tenemos para afrontar esas cargas, y ejemplos habíamos dicho antes, ¿no? Pero mucho tiene que ver con esto del ejercicio físico, el abrazo, el hablar con quienes nos llevamos bien o quienes queremos, seres queridos, el contacto, ahora vamos a hablar de eso también. ¿Bien? Y muchas herramientas que van más allá de lo que pareciera significativo, ¿no? Bien, acá va un ejemplo para describir el estrés bueno. Fíjense lo que pasa. Bien, esta es una carrera de 100 metros donde existe la situación que les contaba antes, ¿no? El organismo se prepara para la acción, entonces se genera toda una serie de elementos químicos y núcleos centrales, ¿bien? Entonces, en una situación de preparados, a la situación de preparados sigue listos, y el ya. Y en el ya viene la ejecución del movimiento, en este caso una carrera, y en ese momento todo el sistema se adapta justamente a la situación. Esa adaptación es favorable porque aumenta la frecuencia cardíaca,
de hecho es selectiva a dónde manda la sangre, más hacia los miembros, en este caso inferiores, para favorecer la acción muscular, ¿bien? Y después cuando terminó la carrera, fíjense que vuelve una sonrisa, en este caso, bueno, hay abrazos, ¿bien? Pero se adaptó, ¿bien? O sea, fue un mecanismo de adaptación. Bueno, entonces, ¿por qué en un caso adapta y en el otro no? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del deporte, dijimos que había una adaptación a los cambios, donde hubo una preparación, una situación de listos y una acción. O sea, se concretó el circuito, en esa acción, además, están todo para lo que fue entrenada, en este caso la deportista, activo y en el momento adecuado. O sea, toda la atención, si hubiera un obstáculo, lo saltaría, por ejemplo. En cambio, en una situación como cualquiera de estas a la derecha, donde hay enojos, iras, o tengo que soportar a alguien frente mío, así enojado y señalando, o puede generar esta situación de tristeza. Fíjense el lenguaje no verbal, ¿no? El cuerpo, influye en el cuerpo, o preocupaciones, ¿bien? Por ejemplo, bueno, los chiquitos esta semana o la anterior, que hay clases que no hay clases, que presenciales, que sí, que no. Esas, bueno, son situaciones que nos atañen en la sociedad quizá a todos, y en algunas formas de preocupación, y en otras quizá como forma de alegría, quien no quiere ir a la escuela, ¿no? Pero por eso decíamos que justamente la respuesta de la persona o del individuo es totalmente individual, es totalmente, no hay una forma típica o clásica o protocolizada de reacción, sino, y también el agresor para unos puede ser uno que para otros no, ¿sí? Bien, ahora vamos a detallar un poquito qué quiero decir con eso. Pero básicamente, el típico ejemplo del diente de sable, que se activa su sistema para cazar en este caso, va a correr y toda su fuerza para su presa, y la presa que puede ser también que se defiende, o bueno, los nómades son por nuestra filogenia, cuando había que cazar para sobrevivir. Bueno, todo eso pasaba de esta manera, por eso el cartelito está en verde, ¿no? Hay una respuesta a una amenaza real, hay bueno, mejor respuesta para cicatrización de heridas, porque si tengo que salir corriendo para escaparme de algo, y en el camino me voy cortando o rozando con pinches o lo que sea, en ese momento no se van a sentir no se va a percibir el dolor, y a la vez va a tener una rápida respuesta y activación de mecanismos de cicatrización. Esto pasa en esa situación de corto tiempo. Y aquí hay una palabrita importante que tiene que ver con la genética. O sea, y hay un estado predispuesto justamente para esta sanación de heridas en forma rápida, de respuesta proinflamatoria, ¿sí? Entonces todo es hacia la adaptación, hacia el crecimiento, hacia la supervivencia. Y en una forma, en este caso, un estímulo real. En cambio, en la actualidad lo que predomina son las amenazas sociales y también las amenazas internas, pensando en el desarrollo que ahora vamos a hablar de nuestro sistema cognitivo, ¿no? El encéfalo. Ahí ya la respuesta inmune desciende, y está menos capaz de afrontar situaciones adversas como agentes agresores, como los químicos, como los agentes biológicos, como virus o bacterias. ¿Bien? Entonces tenemos mayor riesgo de enfermedad relacionada a la inflamación y mayor vulnerabilidad a una infección viral, por ejemplo. ¿Bien? Y la probabilidad de supervivencia va a ser menor. ¿Bien? Lo que nos diferencia, más allá del desarrollo, a lo largo de la evolución, pero también en el desarrollo a lo largo de nuestro propio crecimiento, ¿no? Desde que nacemos hasta que vamos desarrollándonos, niños, jóvenes, adultos.
Bien, eso va pasando. Bien, entonces, ¿por qué en un caso es adaptativo y en otro caso se genera la carga alostática? Sino porque no importa lo que sucede, sino lo que yo creo que sucede. ¿Bien? Este cuadrito es bastante conocido, donde se ve la perspectiva de cada uno, ¿no? Depende de dónde, cuál es mi posición, cuál es mi historia, cuáles son mis creencias, voy a tener una determinada visión de la realidad. ¿Bien? Entonces, en este caso, este numerito escrito en el piso sería lo que sucede, podríamos decir la realidad. Y lo que digo, lo que veo desde mi punto, es lo que yo creo que sucede. Pero a la vez, desde otro punto de vista, podría parecer diferentes percepciones. Otro podría decir que es un 9, otro podría decir que es una letra G. ¿Bien? Entonces, no importa lo que sucede, sino lo que yo creo que sucede. En definitiva, no importa si es real o imaginario, la respuesta biológica en nuestro organismo va a ser la misma. Cuando se despierta la cascada del estrés, toda la cascada se da junta y el organismo reacciona de la misma manera. La diferencia es que depende de lo que yo crea que sucede, de mi perspectiva, mi historia, mis creencias, va a ser la respuesta, ¿sí? Puedo creer que yo puedo afrontar con esto, que cuento los recursos y lo puedo afrontar de una forma positiva y veo el más allá, el propósito, que después de esa salgo fortalecido, o no, puedo pensar que, esto me va a hacer muy mal, me voy a sentir muy mal, voy a perderlo todo, se me va a ir el trabajo, no voy a cobrar, ¿cómo voy a vivir? Y esa genera la química, ahí sí, de desadaptación. ¿Bien? Bueno, entonces, acá va más de lo mismo, ¿bien? En un niño, ante un paisaje, podemos ver que está en la situación de mente plena, está aquí y está ahora. ¿Bien? Y esa es la actitud correcta donde nuestros centros están atentos y no se están disparando la química ni la mecánica o el mecanismo fisiológico del estrés. Sin embargo, acá podríamos ver al adulto, el papá, que está frente a un hermoso paisaje, compartiendo un momento con su nena, con su hija, y sin embargo, en su mente no está en el lugar. Tiene la mente llena. ¿Bien? Entonces, por eso dice la pregunta, ¿mente llena o mente plena? Lo que tenemos que lograr es este estado de mente plena. ¿Bien? Bueno, y puse este cartelito en realidad de esta autora, Mason, que habla que en nuestro caso, lo que nos diferencia y por qué se da este mecanismo de perpetuación en el tiempo, y ya no ser un mecanismo adaptativo, sino que termina siendo agresor, ese estrés para nuestro propio organismo, donde hablamos de carga alostática, porque se involucra el yo, ¿no? Porque ahora nosotros tenemos algo simbólico, tenemos el pensamiento y nos preocupamos. O sea, hay un razonamiento predictivo, me estoy predisponiendo a algo que ni siquiera ocurrió o ni sé si va a ocurrir. Eso activa biológicamente el que llamamos eje hipotálamo hipofisario adrenal, que en realidad es córtico, límbico, hipofiso, hipotálamo, hipofisario, adrenal. ¿Bien? Como que tenemos cinco estadios. De la corteza, el sistema de la emoción, y eso lo vamos a ver inmediatamente. Entonces, a este modelo evolutivo animal tradicional se suma la adquisición evolutiva de nuestro prominente lóbulo frontal, ¿sí? O sea, la parte más nueva a nivel craneal, que en un proceso adaptativo es de ayuda, porque ante la situación está despierto, atento, para tomar decisiones correctas y para razonar, y sus procesos cognitivos como activadores de esta situación y reguladores o controladores de esta cascada del estrés. Entonces, existe una jerarquía de sistemas donde hay ante el agente agresor o el estresor, eso entra por una vía, por alguno de nuestros sentidos, es procesado en nuestro sistema nervioso central, y ese procesamiento depende de qué predomine, mi emoción,
el reflejo o el control encefálico, ¿no? El más actual, el más nuevo, digamos. Entonces, esa jerarquía tiene que ver básicamente con la médula y el tronco cerebral, con la región del sistema límbico y con la zona cortical, ¿bien? O sea, digamos que hablamos del cerebro humano, el cerebro mamífero y el cerebro reptil. Este es un concepto que se llama cerebro triuno, que implica la evolución, ¿no? Donde era en principio más esta zona baja en nuestro tronco cerebral y médula, que bien refleja, responde a un estímulo con un procesamiento básico. Ya el centro emocional, que también tiene que ver con nuestra toma de decisiones, y el frontal, que es el de razonamiento, pero todo esto en forma automática es un mecanismo de control, ¿bien? De autocontrol. Entonces, el procesamiento del estrés, tenemos estructuras, simplemente las nombro, no voy a desarrollar todas sus funciones ahora, pero vamos a ver un gráfico en el que se resume un poquito estas funciones, ¿no? Pero tenemos el estresor, el sentido por donde entra, la vía por donde es transmitida y los centros integradores. Estas estructuras están en nuestro cerebro, como por ejemplo el tálamo, la amígdala, hipocampo, la corteza que hablaba recién, y corteza orbitofrontal o singular, que tiene que ver con una parte que está sobre nuestro ojo, como para ubicarnos a este nivel, y que tiene que ver con los pensamientos limitantes, por ejemplo, sobre todo el lado derecho. Ese pensamiento limitante era lo que les decía, ¿no? El de la rumiación, catastrofización o catastrofismo, donde uno ve, pero con ojos de que las cosas van a estar mal, o es ese diálogo interno que no me ayuda a abrir puertas, a afrontar situaciones. ¿Bien? Es una zona establecida que está todo hoy día muy bien detallado. Bien, entonces, a la vez existe la red autonómica central, ¿no? Esto de autonómico tiene que ver con nuestro sistema nervioso autónomo, que son zonas, la corteza prefrontal, la circunvolución singular anterior y la amígdala, que coinciden en estos centros que tienen que ver con el mecanismo de estrés que habíamos en la diapositiva anterior, pero a la vez los controla, ¿bien? O sea, hay toda una interacción. Entonces, hablando de cómo ocurre esto y llega a nuestro organismo desde una situación de percepción hasta una enfermedad. ¿Bien? Entonces, como habíamos visto, la percepción es totalmente individual. Entonces, podría percibir una situación que podría serlo o no amenazante, ¿no? Por ahí este dibujo quiere graficar una situación simplemente de caminar con una sombra por detrás, que es mi propia sombra, pero la percibo como algo grande, un monstruo que me está persiguiendo. Esto es algo hipotético, ¿no? Para relacionarlo. Cada uno le pone el concepto que quiere. Podría ser alguien que me asusta, me pone una araña de plástico en el hombro, y yo la miro y me asusto y salgo corriendo. Pero después veo que era de plástico y ahí viene la adaptación, ¿sí? Pero si yo me enojo y pienso, pucha, este me asustó, me dejó mal, yo me voy a vengar, ¿por qué me hizo eso? Y me queda rumiando el pensamiento, y estoy todo el día con eso. Esa química del estrés que debería quedar en ese momento, se hizo a lo largo del día, y ahora ya me influye en mi organismo de una forma negativa. ¿Bien? Ahora, si eso pasa, que permanece en el tiempo el estresor, en este caso el ejemplo lo de un pensamiento, pero podría ser, como les dije antes, en el trabajo, 8 horas, estar al lado de una persona que me termina en mí siendo estresante. Eso va a cambiar conductas y hábitos, como por ejemplo, voy a comer más o voy a comer menos, quizás tenga alteraciones en el sueño, quizás incorpore hábitos nocivos o deje de hacer algún hábito bueno como ir a caminar o trotar. Bien, entonces, desde la percepción
y mantenida en el tiempo, se empieza a generar un cambio de conductas y hábitos. Y si eso permanece y persiste, ahora va a haber síntomas físicos y psicológicos, ¿bien? Por ejemplo, si como mal, duermo menos, mi tracto gastrointestinal o predomina este sistema de lucha o huida en mi organismo, no va a dejar que se active correctamente el sistema de alimentación. Entonces, quizás haya menos secreción de jugos gástricos, el alimento dentro de mi organismo no va a ser bien digerido, va a fermentar, va a generar gases, y eso va a generar una tensión en la pared del órgano que va a generar síntomas, ¿bien? Síntomas como dolor, o síntomas como de pesadez. Y si eso sigue, bueno, puede seguir en el tracto gastrointestinal y convertirse en un colon irritable, ¿no? Desde los años 90 como que se puso de moda y hoy día sigue esa palabrita. Pero pasa en los pacientes, en las personas. Y después tenemos que si continúa esta situación donde solo hay síntomas a una enfermedad, porque esa situación donde no es correcta la secreción en el momento que tengo que comer, de jugos gástricos, por ejemplo, pero se segrega cuando no debiera, puede llegar a generar que ese órgano no solo disfuncione, sino que ya se altere. Y hasta, por ejemplo, llegar a un estado de una úlcera gástrica. ¿Bien? Ahora, ¿de qué depende que pase de esta situación de solo percepción a la enfermedad? Del tiempo. ¿Bien? O sea, va pasando el tiempo para que llegue a una enfermedad. Y por eso la buena noticia, que cual sea el hábito, el momento actual en el que está nuestro paciente, o en el que estamos nosotros, si lo padeciéramos, podemos trabajar. Acá en la percepción, cuando hay un cambio de hábitos, o cuando ya hay síntomas, todo esto me está avisando lo que viene al final si no lo atendemos a tiempo. ¿Bien? Bien. ¿Qué ocurre biológicamente y la visión de la osteopatía y terapia manual? Bueno, toda la cascada del estrés y estas situaciones que ocurren dentro de nuestro cuerpo, hay sistemas que hoy día se los nombra como psico, neuro, inmuno, endocrinología, pero en definitiva abarca algunos sistemas, pero como así todo nuestro cuerpo está integrado, bueno, y los sistemas están interrelacionados. Y forman una unidad, no así separados como los vemos, y esa unidad, tenemos mucho en cuenta, puse este gráfico para ejemplificar que está totalmente unido los sistemas por componente de fascia, facial, los tejidos que unen nuestros órganos, que forman a la vez sistemas, y que está totalmente conectado, ¿bien? Y le llamamos sistema, de hecho, sistema de fascias, y lo une todo. Y desde la osteopatía o terapia manual, justamente cuando tocamos, abordamos también esta estructura, que a la vez es la que lleva otros componentes que unen e integran estos sistemas. Esa integración está dada por mediadores, justamente. Y esos mediadores los llamamos alostáticos o de la carga alostática, ¿no? Simplemente son los neurotransmisores, las citoquinas, y los glucocorticoides. ¿Bien? Acá citoquinas, imagínense, bueno, glóbulos blancos, o sea, todo lo que, interleuquinas, todo lo que, factor de necrosis tumoral, todo lo que medio da una respuesta cuando su receptor. Ahora, estos mediadores justamente interrelacionan todo. Y hablando de los psico, neuro, inmuno, endocrino, en los psico tengo a la palabra, ¿bien? Que es bastante poderosa. Entonces, y todo esto es influido por el sistema ambiente, que ojalá fuera como vemos en el dibujito, donde todo esto por el momento cambió, y ya no vemos tanta gente en la calle y la que vemos tiene la boca tapada. Bien, que eso es otra situación que el lenguaje verbal ya no lo estamos viendo, por ejemplo, y tiene que ver con la sociabilización. ¿Bien? Bueno, entonces se habla de estos sistemas, psiconeuroinmunoendocrino, neurociencias, epigenética, tensegridad. En definitiva, todas estas ciencias
incluyen lo que desde hace años veníamos hablando desde los principios, desde la osteopatía, pero también de las terapias manuales o medicinas que aunque son precientíficas como medicina china, ya tenía esta visión. Lo que hoy día existe es la fundamentación, ¿sí? Bien. Ahora, estos sistemas, fíjense que las flechitas son bidireccionales, están conectados, unidos, y uno influye en el otro y es influido por los otros. O sea, pueden estar presentes, interrelacionados, 2, 3 o los 4. Bien, y esta interrelación tiene que ver con el mediador, que imaginemos, ¿no? Como me gustó la idea de, como lo escuché, definirlo por un docente, como el mediador sería la palabra, y el receptor sería la oreja. ¿Bien? O sea, las palabras salen, o sea, la neurona, por ejemplo, segrega su neurotransmisor, o las hormonas del sistema endocrino, eso va por una vía, y va circulando por el organismo. La vía puede ser la vía neuronal, o la vía humoral, que sería la vía sanguínea. Y desde allí llega al receptor. El receptor sería la oreja que escucha ese mensaje. ¿Bien? Entonces, cuando todo funciona bien, depende qué palabra y conjunto de palabras. ¿Bien? Porque, por ejemplo, al sistema inmune le van a llevar palabritas desde el sistema neurológico, pero también desde el sistema endocrino, y saca la conclusión de qué hace en base a la frase que se armó. ¿Bien? Hay una respuesta. Entonces, tenemos mediadores que llegan a receptores a través de una vía. Y esa vía justamente es la que trabajamos también con nuestras manos. Si nosotros liberamos o ayudamos a que el cuerpo libere una adherencia facial, donde sea, sobre todo en la zona visceral, ¿no? Que esas fascias conducen justamente tanto como venas, arterias, linfáticos y también nervios. Entonces, si es liberada, la vía está libre y puede llegar esa palabra a esa oreja. Es decir, ese mediador a ese receptor. Y después, cuando es todo responde fisiológicamente, la respuesta va a ser la adecuada y la mejor para el organismo, para la supervivencia o para la adaptación. Bien, hablamos de jerarquías. Bien, entonces, bueno, hice este cuadrito no para estresarlos, sino para justamente aclarar algunos conceptos. Nada más que es para graficar todo lo que venimos diciendo antes. Un estímulo externo podría ser un perro que me salió a ladrar y estaba el portón abierto y tuve que salir corriendo. Ahí ni pensé nada, ¿no es cierto? Entonces, la aferencia quizás llegó por la vista y por el oído. Bueno, acá recuerden que el olfato no va al tálamo, ¿no? Que acá está graficado. Esas aferencias por nuestros sentidos, la vista o la audición, como el ejemplo este de que me ladra un perro, lo escuché y lo veo, encima lo veo los dientes, entonces esa información entra en mi sistema por ojos, orejas, pasa por el tálamo, es el filtro que sigue hacia la amígdala. Y la amígdala, como ven acá, es como la central de transporte de los trenes, la terminal, donde llegan todos y salen todos. ¿Bien? Entonces, la información que llega acá va a la zona límbica. Recuerden que habíamos visto el dibujito de la emoción. Y en la zona límbica le pregunta, ¿esto lo conozco o no lo conozco? Si me dice que lo conozco, quizás la alarma, es conocido el evento, ya tengo respuestas, ahí se decidirá la amígdala que hago. Todo esto es automático y es en instantes, ¿no? Hablo de milisegundos. O sea que yo lo estoy diciendo como para comprenderlo, ¿no? Entonces, entra la información, desde la amígdala va a lo paralímbico y desde ahí hacia la corteza. ¿Bien? Y depende de toda la información que vuelva hacia la amígdala, esta cascada que sigue después va a ser regulada y controlada y no se va a manifestar, o sí se va a manifestar. ¿Bien? Entonces, las columnas son para ordenar un poquito el cuadro y hacerlo un poquito menos desordenado, donde tenemos los sistemas aferentes, donde entra la información, donde se procesa el estímulo, nivel central, y los sistemas de salida, la vía o el cablecito por donde va a ir a responder. Depende de lo que diga la amígdala, a estos
cuadritos que están acá en amarillo, ¿no? El locus coeruleus, estría terminal o el hipotálamo. Depende a dónde va y cómo va esa información, va a haber respuestas. Que puede ser, como les decía, es desde esos 3 niveles hacia una respuesta más hacia el estriado, donde se va a disparar la respuesta musculoesquelética de correr, huir o luchar. También va a ir a los núcleos motores faciales, del apriete dental, el trigémino, y el facial, la expresión de la cara, ¿sí? O de asombro, o de miedo, o de mostrar los dientes para luchar. Y a los núcleos parabraquiales, que tiene que ver con la hiperventilación. ¿Bien? Ahí va a empezar a hacer una frecuencia respiratoria más corta, superficial y alta. Y si la respuesta va más bien para el núcleo dorsal del vago, la respuesta va a ser parasimpática. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que tiene que ver con los mecanismos de la alimentación, la regeneración, el crecimiento, que justamente en un momento de lucha o huida no es el que necesita. Pero depende del balance de la información, sería la respuesta. Porque una de las respuestas es la parálisis. O también el caprexa que conocemos todos como cada alumno, docentes algunos, ¿sí? O sea, las ganas de hacer caca y pis y ya, ante un examen, por ejemplo. Por eso el caprexa. O el simpático, y ahí tenemos la respuesta ya que veníamos describiendo antes. Ahora, cuando vamos del hipotálamo hacia abajo, ya tenemos la respuesta hormonal. ¿Bien? Y de ahí sigue la cascada, que conocíamos de esto, a esta parte le llamamos eje hipotálamo hipofisario adrenal o suprarrenal. ¿Bien? Pero previo está el córtico límbico. ¿Sí? Entonces, estos son gráficos más que nada, para respetar el tiempo, yo algunas por el paso, pero básicamente la información que viene desde vías superiores termina generando del hipotálamo a la hipófisis por vía sanguínea y después por vía también sanguínea, pero también por vía nerviosa a nivel de los nervios espláncnicos hacia las suprarrenales, las glándulas suprarrenales, donde ahí se liberaría el cortisol, por ejemplo, más allá de otras hormonas. Pero a la vez inhibe, acá está ejemplificado con el timo, al sistema inmune, ¿bien? Que es lo que hablamos antes. Bueno, estos simplemente son gráficos de estudios donde se vio cómo estas zonas que estamos describiendo o nombrando se activan o se desactivan ante un estresor, tanto mental como un estresor de ejercicio, ¿no? Y se hicieron con resonancia magnética nuclear para ver funcionalmente qué pasa. Entonces, al estímulo estresor, tanto sea mental como físico, va a haber una activación de las áreas subcorticales asociadas a la emoción, memoria, regulación autónoma simpática, que tiene que ver más con esta activación siguiente del sistema que venimos hablando del estrés. Y a la vez se va a desactivar el área prefrontal, que tenía que ver con justamente el control, el que ayuda a que este mecanismo sirva para la adaptación. Y sin embargo, si es inhibido o le llega menos sangre, actúa menos, en definitiva, bueno, va a dejar libre la vía del estrés para que se siga manifestando y generando esa química en nuestro cuerpo. Bien, más imágenes de lo mismo, donde se nombra la corteza singular anterior. Bien, el caminito sería corteza prefrontal, singular anterior, sistema límbico. Bien, y fíjense que también está la ínsula que tiene que ver con a dónde le llega la información de nuestro organismo, nuestro cuerpo. ¿Sí? Todo esto nos sirve a nosotros, o sea, como tratamiento, porque podemos influir en esto, digamos, a volver a activar o ayudar a que el organismo active esa corteza prefrontal que estaba inactivada o disminuida su actividad, desde darle información interoceptiva o propioceptiva y desde la palabra. Más el contacto que le hacemos, más, bueno, se van sumando factores que ayudan a que toda esta red autonómica central y de control justamente vuelva a su actividad de control para que no se dispare, no siga el mecanismo del estrés en forma repetitiva, aberrante, continuada, que sería el estrés crónico.
Bien, y acá se ve, ¿no? La corteza prefrontal en estos ejemplos que vimos que estaba inhibida, se va a inhibir. Bueno, en realidad va a descender lo que llamamos variabilidad de la frecuencia cardíaca. Lo nombro porque podemos evaluar cómo está nuestro sistema nervioso vegetativo, simpático, bueno, parasimpático por sobre todo, y factor de necrosis tumoral alfa, bueno, y toda la cadena que hace a que el sistema límbico persista y la actividad de la amígdala y la respuesta hacia abajo como estrés, cuando está inhibido, ¿bien? Entonces nosotros podemos evaluar desde la medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, o tenemos también test subjetivos como la compresión del globo ocular o la compresión del plexo solar, y hay un ejemplo de medición, como se vería el gráfico, ¿no? Esto representa el estado parasimpático y en naranja el estado simpático, y una citoquina como para ejemplificar esto de lo proinflamatorio, que también se mide, eso es más del área médica, con los análisis clínicos, ¿bien? O, por ejemplo, el cortisol en orina también para el caso de estrés crónico, ¿bien? O, bueno, ahí hablamos de fatiga adrenal. Bueno, entonces, para ir cerrando, ¿no? Tenemos el modelo bioconductual. Esto está sacado más de un trabajo que habla del corazón, ¿no? De isquemia miocárdica, donde se toma el modelo bioconductual, cómo sería la cadena. Entonces tenemos la entrada sensorial, que es el estrés cognitivo, o sea, la rumiación, catastrofismo, este, eh, la falta de, digamos, una baja estima, ¿sí? Todo eso llega al sistema nervioso central, lo transduce, ¿eso qué quiere decir? Que es procesado, integrado, ¿bien? Y ante esa evaluación se le suman las experiencias, las creencias y las metas actuales. O sea, el fin al que voy, que me encontré esa circunstancia. Y lo que hablamos antes se produce, ¿no? El desbalance autonómico, esas consecuencias biológicas va a ser la perpetuación en el tiempo de este estado de información de agresión con la respuesta de estrés, y en definitiva, en este estudio habla más de la perturbación a nivel cardiovascular, ¿no? Y hay muchos, muchos más estudios que tienen que ver con incluso la ira y el infarto de miocardio, que hay una relación directa como factor de riesgo. ¿Bien? Algo importante para nosotros, para la clínica, también es esta situación de oscilador cardiopulmonar común. ¿A qué me refiero con eso? A que nosotros sabemos que esta información depende de nuestra forma de respirar, podemos influir en el sistema nervioso autónomo, ¿no? Sabemos que la reglita es BETI, ¿no? B-E-T-I, de bradicardia expiratoria, o sea, cuando en el momento, en la fase expiratoria de la respiración, cuando yo largo el aire, predomina el tono vagal, o sea, el tono parasimpático, el tono que me ayuda a bajar el estrés, para decirlo de alguna manera. Pero cuando en la fase inspiratoria, lo que predomina va a ser la taquicardia, o sea, el aumento de frecuencia cardíaca. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos influir en este sistema nervioso para bajar la ansiedad, bajar el mecanismo de estrés, ayudar a que llegue ese equilibrio, o por lo menos vaya en camino a, porque si hablamos de un estrés crónico, lleva un tiempo, porque ahí ya hay una plasticidad que es necesario revertir en el tiempo. En definitiva, nos sirve ese dato para la estrategia en los fines, tanto en la consulta, cuando estoy haciendo una maniobra, por ejemplo, en el cuerpo del paciente, y le pido en el momento respiraciones, lo guío de tal manera que sea de forma que predomine el tiempo expiratorio, y las estrategias son que dure más tiempo, o que en el momento de la parada respiratoria, ¿sí? En la apnea expiratoria, que espere un tiempito para volver a tomar aire, me aseguro de que esté predominando esa fase respiratoria.
Si encima a eso le agrego que cuando toma aire infle la panza, el abdomen, eso también estimula la vía vagal, el nervio vago, el sistema parasimpático. Y si encima le digo que cierre los ojos, otro factor más para que me lleve de un estado beta a un estado alfa. ¿Bien? O sea que uno de más calma. ¿Sí? Entonces tenemos, solo con cerrar los ojos, que cuando tome aire infle la panza y que predomine el momento expiratorio de largar el aire, bueno, justamente de esa manera logramos que en ese momento baje el sistema, bueno, suba el sistema nervioso autónomo que me ayuda a relajar y como respuesta, porque es totalmente complementario este sistema, no es opuesto, va a decrecer la actividad simpática. ¿Bien? Entonces, bueno, esa es una gran herramienta que de hecho recomendamos a los pacientes para que sigan manteniendo, en el caso de estrés crónico, por ejemplo, y hacerlo a diario como una herramienta para afrontar justamente la situación y que no solo no dañe más a su organismo, sino que ya empiece a activar los mecanismos de reparación. Bien, bueno, lo de abajo es simplemente que hablamos del núcleo del tracto solitario o el núcleo ambiguo, que son los núcleos a donde llega la información vagal. ¿Bien? Si encima a eso le agrego la técnica que estoy haciendo a nivel del abdomen, en el paciente estoy generando información interoceptiva. Y esa información llega también a la red autonómica central. En definitiva, vuelve a ayudar a los centros de control y es otra forma más de ayudar a que el paciente vuelva a la homeostasis, al equilibrio. Bueno, esto lo saqué de Bruce Lipton, en realidad me gustó cómo él lo habla, ¿no? La biología del amor y la biología del miedo. Entonces, la del miedo es todo lo que hablamos antes, ¿no? Cuando se activa esta cascada del estrés viene el cortisol, noradrenalina, citocina, histamina, todas estructuras que son justamente proinflamatorias y de mantenimiento de esta situación de tono muscular y en determinados órganos, por ejemplo, más en la periferia, en los músculos y menos a nivel orgánico, en contraposición con la química del amor. Entonces, si a eso le agregamos que nosotros podemos influir desde el tacto, que genera el contacto en la persona, en el paciente, también estamos ayudando a generar esta situación hormonal. ¿Bien? Entonces, en el ejemplo anterior con la respiración, cerrar los ojitos y el estímulo interoceptivo, les contaba cómo actuamos a nivel de la red autonómica central vía neuronal. Pero acá les hablo de la vía humoral también, ¿sí? Porque estos mediadores químicos ahora van a circular por sangre y ya son generados instantáneamente con el toque, ¿sí? O sea que el estiramiento y todas esas cosas, bueno, hablo de técnicas de stretching, técnicas de elongación, sea la técnica que sea, funcional, estructural, como le llamamos nosotros, ya solo por el toque van a estar ayudando a esta situación. Estoy pensando en un paciente con estrés crónico. Más allá de la situación por la que nos consulta, que podría ser un dolor cervical, lumbar, eso va a estar pasando y yo puedo direccionarlo y darle estas herramientas para que las haga en su casa. Bien, ejemplo, entonces, para resumir, veo el agresor, llega por la vista, va por los núcleos que tienen que ver con la recepción de esa información a los centros corticales, amígdala y dispara. Dispara toda la cascada del estrés. ¿Sí? Y esa cascada del estrés tenía que ser, en la clínica que vamos a ver, que la respuesta puede ser lucha o huida, puede ser el desmayo, ¿sí? O puede ser una parálisis. O sea, cualquiera de estas situaciones, en la situación de estrés, para la supervivencia, puede ser adecuada. Por ejemplo, en la guerra puede servir un desmayo, porque me van a creer muerto, y también me sirve correr o luchar, ¿sí? Entonces cualquiera de las que se dé puede llegar a ser útil. Y la parálisis, que tiene que ver con
si ya hablamos de una patología, por ejemplo, hablamos del estrés postraumático. Y en cuanto a la respuesta consciente, ya hablamos de la emoción, ¿sí? Que puede ser no solo el correr desde lo físico, sino que el enojo también tiene que ver con esa descarga de respuesta, o si es la lucha o huida, es la vergüenza, ¿sí? Acá en el ejemplo hay estudios que tienen que ver con un estímulo agradable a la vista en una imagen o desagradable, cómo nuestro cuerpo reacciona, ¿sí? Con una sonrisa y un acercamiento y una apertura, como un abrazo y hacia adelante, para acercarme a eso que sí quiero, o un rechazo y me alejo y pongo las manos adelante y me voy hacia atrás y me alejo del agresor. Bien, esa es la respuesta física. Y acá simplemente grafico el ejemplo que escribí con la visión, ¿no? El estímulo, la araña quizás, entra por la vista, llega al tálamo y después todo lo que habíamos visto, ¿no? Corteza visual, hasta que llega también a la amígdala y dispara. Son ejemplos para ir graficando lo mismo que les decía. Pero el lenguaje corporal nos interesa mucho, porque cómo vemos al paciente, cómo se sienta, cómo, bueno, cuando se podía dar la mano, nos da la mano, o sea, sentimos el tono, o su expresión facial, también nos dice cosas. Bueno, que ahora con el tapabocas un poquito tenemos que apuntar más a todo el cuerpo completo, pero ya nos dice su estado, ¿bien? Y nos ayuda a entender después cuál va a ser nuestro abordaje. Y también nos indica ya desde la clínica cuál sería, desde el sistema nervioso autónomo, el predominio. ¿Más actividad simpática o más actividad parasimpática? Bien. Bueno, espero que me vayan siguiendo. Acá es más de lo mismo, estamos desglosando todo lo que dije recién, ¿no? Pero ante la respuesta del núcleo parabranquial va a ser la frecuencia respiratoria, que va a ser corta, alta, superficial, eso. La expresión facial, desde el núcleo de trigémino y nervio facial, la expresión de miedo, y los núcleos estriados que tenían que ver con la respuesta de actividad motor, de lucha o huida, ¿no? Bien. Bueno, todo eso que describimos es la activación de la cascada del estrés. Y para aunar los conceptos y simplemente entender que está todo integrado, todo unido, y no es mente por un lado, cuerpo por el otro, o el sistema hormonal o inmune por otro, sino que está todo integrado, todo junto, tienen medios de comunicación, tienen un lenguaje, y ante eso dan una respuesta. Entonces, esta activación, por ejemplo, en el evento, ¿no? En el evento traumático, el agresor, el estresor. Tenemos la primera es la respuesta precognitiva, inconsciente, podríamos decir, subcortical, ¿sí? O sea, la que no pienso, no razono nada, sino que ya se actúa. Ya si vi la araña, salté para atrás y ni lo pensé. Después por ahí vi que era de mentira, era de juguete y, bueno, ya cambió la cosa. Pero recién después, ¿bien? Entonces, los primeros milisegundos está la percepción sensorial. Bien, hay una evaluación instintiva, ¿sí? O sea, todo esto es automático, subcortical, y la amígdala va a responder con una respuesta automática de alarma, ¿sí? Que puede ser un salto hacia atrás, la tensión muscular, transpiración, sudoración, todo, temblor, ¿sí? Puede temblar de miedo. Y eso pasó de forma rápida, en milisegundos inconsciente. Fue la respuesta que me salvó, ¿bien? Me ayudó a sobrevivir del agresor. Ahora, eso que pasa en mi cuerpo lo empiezo a sentir y se siente. Ahí viene la respuesta cognitiva cortical. Yo ya siento que estoy temblando, siento que me late más el corazón, me doy cuenta que respiro más fuerte. Bien, eso se evalúa. Y esa evaluación cognitiva puede determinar que es una amenaza, sigue siendo una amenaza, y el afrontamiento va a usar las herramientas que tengo de afrontamiento justamente para soportar esa carga, y va a haber esa evaluación depende de dos cosas. ¿Qué va a evaluar? ¿Cuál es el agresor? ¿Cuál es la carga? Como veíamos al principio de la charla, y cuáles son los recursos que tengo, mis resistencias. Y en base a eso, si hace una evaluación, si tengo esas cargas, y cuando veo a la situación de amenaza, voy a seleccionar qué mecanismo de afrontamiento tengo y lo voy a usar. De tal manera que va a ser la respuesta fisiológica que va
desde la parte ya humoral, a reforzar la respuesta automática de alarma. ¿Bien? Todo esto es un mecanismo natural, fisiológico, normal, pero si perdura en el tiempo esta situación, va a generar la cadena del estrés que vimos antes. ¿Bien? Desde una percepción, pasando por cambio de hábitos, pasando a síntomas, pasando a enfermedad. Bien. Bueno, esto es más que para graficar que existe desde el pensamiento un bucle que hace a que esa rumiación, ese pensamiento permanente, que termina siendo una carga, termina generando la química, la mecánica, la cascada del estrés y hace que sea perdurable. Y les nombraba la sensación o la percepción de la información que viene de mis órganos internos, a eso le llamamos interocepción. Yo ya les ejemplifiqué un poquito de qué hablaba cuando hablaba de eso. Entonces, tanto lo que entra por los órganos de los sentidos, la exterocepción, que entra por el tacto, por los ojos, por el oído, como el ejemplo que vimos de un perro que me ladra, como lo que venga de la interocepción, que son los órganos internos, y también los estímulos internos, ¿bien? Entonces tengo van a influir, ¿sí? Entonces, tanto sea la interocepción, la exterocepción o el pensamiento, van a influir en perpetuar este mecanismo del estrés. Después sabemos que existe el tipo de estrés agudo, que es este fisiológico natural, que sí nos sirve para todo, en definitiva para que lleguemos a la homeostasis y el equilibrio. Y algo importante recordar que, además de la vida propia, es también para la cría, ¿eh? O sea, si yo veo que mi hijo se tropezó, se cayó y se lastimó, a mí me va a afectar también. Igual si lo veo de otra persona, ¿no? Pero si es de mi hijo, como que lo voy a tomar como propio. Existe el estrés crónico, que es el del que estábamos hablando, y el estrés postraumático. Bien. Bueno, son diferentes. Del estrés agudo ya hablamos, el estrés crónico ya hablamos, es la situación mantenida en el tiempo. Yo acá simplemente ejemplifico con cómo se lo grafica, ¿bien? Simplemente ante el agresor, el estresor, hay desde un estado basal normal. En un estado basal normal, nuestro sistema de equilibrio vegetativo predomina el sistema parasimpático sobre el simpático. Eso es lo natural, lo que ayuda a nuestra buena salud, a una homeostasis. Ahora, ante el agresor hay un cambio. Ese cambio es brusco, es necesario, se activa rápidamente el simpático, baja la actividad parasimpática y luego se regula. ¿Bien? Vuelve a la adaptación y regula. Como vimos en la carrera. Preparados, listos, ya. Se descarga todo y vuelve al ritmo natural. ¿Bien? En el caso del estrés crónico, era lo que decíamos antes. También hay un estresor que puede ser mantenido en el tiempo o muy intenso y va a generar que el estado simpático predomine por sobre el parasimpático y ese cambia a ser el estado basal de la persona, pero no es el saludable. Bueno, esto tiene que ver con los receptores, ¿eh? En lo normal, los receptores actúan y hay un circuito de un circuito de información que se autoinhibe, ¿sí? No me sale la palabrita ahora. Pero bueno, cuando veo que hay actividad adenocorticotrofina, aumento de cortisol, los receptores reciben cortisol, actúan. Entonces, esa demanda de cortisol ya no es necesaria y se la inhibe. ¿Bien? Eso es un equilibrio normal. Pasa en el estrés crónico o en la depresión, que ante un aumento de cortisol, hay un estímulo constante, la cascada del estrés sigo mandando cortisol, los receptores, o sea, las orejitas, se empiezan a hacer más sordas. Ya va en tanto que dice, bueno, ya no me hable más. Entonces, se hacen menos receptivos. Entonces, aunque haya cortisol aumentado,
la respuesta simpática, la respuesta del estrés sigue, ¿sí? Se perpetúa. Eso quería graficar. Y en el estrés traumático y post-traumático, bueno, en el traumático, el estresor o agresor es muy, muy intenso, ¿sí? Es un evento muy intenso. Hablamos de algo catastrófico, un terremoto, hablamos de una violación. Entonces, esa situación puede generar, por ejemplo, en ese momento no activó la lucha o huida, o hubo parálisis, hubo disociación. Esa situación quedó. Y pasado el tiempo, bueno, en ese momento pasó una descarga muy alta del sistema nervioso, de activación del sistema nervioso simpático, seguida del parasimpático para regular, pero queda. Y queda en ese desfasaje, ¿bien? Y ante un evento similar, o parecido, o que lo relacione, quizás en alguien que fue violado con el toque, en vez de tomarlo como una caricia, se lo ve como algo agresivo, vuelve a disparar esa situación. Y eso puede pasar, y pasa de hecho en nuestras sesiones con los pacientes, ¿no? Bueno, entonces, principios generales de tratamiento son los que les describí antes, pero se basan en pilares filosóficos, conductuales, y bueno, desde nuestra clínica kinésica, osteopática o en medicina, ¿no? Pero el filosófico y el conductual son herramientas, sobre todo el conductual, que le damos a los pacientes para generar hábitos, y a nosotros mismos, ¿no? Pero todo se basa, la base de esto, el cimiento es un buen diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿cómo abordamos estos pilares? Acá lo resumo y después respondo si hay preguntas. Con la escucha atenta, con la palabra, con el tacto. Ahí estamos pensando que generamos desde la estero y la interocepción, movimientos generados en forma activa por el paciente o resistidos por nosotros, o pasivos, donde uno moviliza segmento a trabajar, y la cognición, o sea, buscamos que sea consciente. Esto va a ayudar a la expectativa, la atención y la concentración en ese momento, a llevar a la mente plena, al aquí y ahora, a poder disociar ese evento o ese toque que conocía como algo, una emoción negativa, a quitarlo de esa emoción, ¿sí? Y lo que les decía antes de la respiración, la meditación y ejercicios físicos. La palabra y la educación tienen que ver mucho con la autosuficiencia que predispone a hacerse cargo a la persona, a que él puede, a que después de una sesión, por ejemplo, ve que no podía agacharse y ahora puede hacerlo de una mejor manera y con menos dolor. Entonces ya se le quita lo que a veces hay como kinesiofobia, el miedo al movimiento. Bueno, y todo lo que tiene que ver con el tacto y el contacto, ¿qué es lo que sentimos nosotros y cómo lo dirigimos? Nosotros sentimos el calor, la textura, eso en la piel del paciente, lo direccionamos como una intención, con una intención amable, agradable, suave o más firme, pero tolerable. ¿Y cómo lo recibe el paciente? ¿Y qué pasa en el paciente? Va a haber una modulación del dolor, o sea, va a inhibirlo o disminuirlo, va a haber liberaciones de oxitocina, dopamina, sustancias que tienen que ver con la recompensa, con el placer, con el gusto, con el bienestar. Y esta situación que hablaba de movimiento va a ayudar a reorganizar la representación mental de su cuerpo y a discriminar el estímulo y quitarle a la sensación la emoción que traía. Bien, esto es más, simplemente grafica lo que hacemos. Bien, movilizamos articulaciones, tejidos, piel, fascias, músculos, con estiramientos, y a la vez le agregamos lo que decíamos antes, la voluntad del paciente y la conciencia del paciente y la predisposición al nuevo hábito. Bien, bueno, hasta acá lo de la respiración, un ejemplo lindo como para que les quede. Esto está sacado es una página chilena que hicieron un manual, esto lo pueden bajar de esa página que aparece acá, el texto, donde se habla de
Ahí piensen en los terremotos, se usaron muchas de estas estrategias, y una es la respiración que les hablaba. Un buen ejemplo para hacerlo es usar 4 tiempos respiratorios en inspiración, 4 de expiración y 4 de no tomar aire por un ratito. O sea, una apnea expiratoria. O sea, tomo aire, 1, 2, 3, 4 largo, 2, 3, 4, no tomo aire, me quedo ahí, 2, 3, 4 y vuelvo a respirar. Con ese ritmo me aseguro que la expiración sea más larga, y después las estrategias que les dije con las manitos en el abdomen como para darse cuenta que inflo la panza. ¿Sí? Y esto está tomado de un artículo que les mostré antes, al principio, que tiene que ver con, para cortar o promover, regularizar o que no llegue de esa cascada, o mejor dicho, esa cadena del estrés, de la percepción a la enfermedad, podemos, depende del estadio en que lo tomemos, pero podemos hacer promoción de conductas saludables, la dieta, higiene del sueño, ejercicio, dejar de fumar, el control del peso, la relajación, y existen estrategias como el coaching, por ejemplo, ¿sí? La nutrición. Y después el asesoramiento emocional cognitivo, cuando ya esto se cambió de hábito y ya hay síntomas también donde hablamos de, sobre todo, psicología cognitivo-conductual. Pero hay muchas herramientas. Y hablamos de transdisciplina. Bien. Bueno, el que está en el cuadrito es lo que les decía recién. Y por ahora quedaría el tiempo para preguntas. Voy a dejar de compartir. Bueno, espero hayan podido estar presente la mayoría. Se hizo un poquito largo, tenía mucho para contarles. Y si hay preguntas, estoy dispuesto a responderlas. ¿Sí? Bueno, Darío, hermosa tu charla. Yo estoy mirando acá el chat y la verdad que no han aparecido preguntas. Me parece que fuiste más que claro. No sé, Bueno, Laura, genial. vos qué. Me Bien. parece realmente la charla fue maravillosa, de lo más completa y de lo más didáctica. La has Bien. abordado desde distintos puntos de vista, fue excelente. Felicitaciones Ah, y muchas gracias. hay Hay una Y una pregunta ahí. preguntita, disculpa. Sí. Dice, una pregunta acerca de la educación Educación. Sí. Bueno, la educación se refiere del paciente. del ¿Sí? paciente, ¿eh? Porque, bueno, lo que hoy se sabe o se estudia, por eso esto de la transdisciplina, ¿no? El coaching o lo que es psicología cognitivo-conductual, nosotros mismos, saber que existe el efecto nocebo y que existe la categorización del paciente catastrófico, o sea, el que viene y se queja de todo, le duele todo, que es real también, pero magnifica, ¿sí? Entonces, se habla en esos artículos de rumiación, o sea que rumiación quiere decir que está constantemente ese pensamiento, que sería negativo para poder decirle una palabra, y lo está pensando, 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 como que, bueno, me voy a enfermar, me va a ir mal, uy, otra vez, ahora no puedo ir al trabajo, situaciones como esta, uy, encima ahora voy a ir presencial, y me tengo que encontrar con esta persona. Y bueno, si eso está, se le llama rumiación, que está generando. Ahora, para eso hay estrategias de ayudar bueno, esas son estrategias del coach, pero nosotros podemos, desde algunas palabritas en cómo hablamos, a que no siga esa situación de agrandar la cosa. Se le llama catastrofismo. O sea, si el problema, el paciente, vamos a suponer, vino por una lumbalgia, y le pasó y se acuerda que fue, trabaja, vamos a suponer, trasladando objetos y levantándose de un lugar al otro, ¿no? Entonces, le pasó cuando se agachó para levantar un objeto y se quedó duro. Bueno, entonces ahí empieza a asociar esa situación laboral de agacharse, en ese caso, con el evento traumático de dolor agudo. Y ahí se le viene todo el resto del pensamiento y la rumiación de no voy a poder trabajar, esto me duele, si me vuelvo a agachar me va a pasar. Entonces ahí viene la kinesiofobia, o sea, ya tiene miedo a moverse. ¿Bien?
Hablo más allá de la nocicepción real que haya, que él lo ve como dolor. Recuerden que la nocicepción es inconsciente. Se hace consciente y le llamamos dolor cuando llegó y pasó las barreras y ya ahora soy consciente de la situación y lo siento como doloroso. Entonces, esa situación se puede trabajar, porque en nuestra sesión, sea con fisioterapia, osteopatía, más todo lo que les hablé antes de la interocepción, que lo abordamos desde lo osteopático, y técnicas craneales también que ayudan a bajar estos niveles de estrés, en definitiva, es con el tratamiento nuestro, al terminar la sesión, el paciente va a ver que se puede mover un poquito mejor, que quizás le duele menos. Y si tenemos un espejo, mejor, porque a veces vienen en una situación asimétrica donde el paciente se ve. Ahora, si se ve antes y se ve después, aunque el dolor persiste y sea un poquito menos, ya ahora ve que cambió su postura. Ya ve que se puede mover un poquito más. Puede hacer el movimiento con menos o nada de dolor quizás. Entonces, eso, remarcárselo, hacérselo consciente. ¿Viste? Antes no podías, bueno, ahora es posible. O sea que, bueno, tenés estos ejercicios para ir trabajando en tu casa. Ahí viene lo nuestro, lo bien kinésico osteopático, ¿no? Le damos sugerencias de ejercicios. Entonces, ella tiene un nuevo hábito, ¿sí? Entonces, ese hábito va a cortar quizás esa kinesiofobia, porque ahora se va a mover, porque sabe que le va a hacer bien, cree que le va a hacer bien, y de esa manera cambiamos el nocebo a un placebo, y ya empezamos a quitar ayudar a quitar esa forma de pensamiento distorsionado o limitante, ¿sí? Darío, incluso en hacerle ver al paciente todos los logros que va teniendo, porque Claro, muchas veces ellos mismos no se dan cuenta, y decirle, bueno, te das cuenta que esto no lo podías hacer, o claro, realmente te girabas diferente en la camilla, o cómo claro, fuiste logrando más movimiento. Está bueno que nosotros como terapeutas también se lo hagamos ver, ¿no? claro. Esa es la idea. Y lo toma como nuevo, como bueno, ¿no? El paciente en general se va con una sonrisa, a pesar de que por ahí el dolor continúe, porque si hablamos de una neuropatía va a estar. Lo importante es el seguimiento, y en la sesión siguiente vemos cómo viene. Es muy común que siga porque esto es plástico, lleva su tiempito y es un hábito, y a diario. Entonces, ahí viene esto de, bueno, me vas a contar cómo te fue, lo vas a seguir haciendo, porque ya ves que te está haciendo bien, y a la vez, como en general viene con el catastrofismo, y sí, más o menos igual. Y nosotros tenemos una ficha osteopática, incluso ahí tenemos un dibujito con la estrellita de Maine, y vemos cómo iba antes, después, o vimos que además asociado a ese dolor había quizás, nombró una situación de dispepsia o algún trastorno digestivo, y cuando le decimos, ay, ¿cómo está del estómago? Ah, de eso estoy mejor. Y entonces, y ahora me habías contado que no te podías agachar hasta esta parte. Y ahora a ver cómo lo haces. Ah, sí, de eso estoy mejor. Bueno, entonces, estamos ayudando a que vea esa parte. Él la tiene acá atrás, o sea, la ponemos otra vez adelante para que lo haga objetivo, consciente. Tiene que ver con eso la educación. Más allá de lo que hacemos kinésicamente en cuanto a el ejercicio correcto, qué hacer, qué no hacer, y las limitaciones, ¿no? Bien, bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Lo de la respiración es muy importante, por eso lo desarrollé un poquito, pero acuérdense de la reglita Betty, o sea, bradicardia expiratoria, taquicardia inspiratoria. Formas de hacerlo hay muchas, desde el yoga, desde la que se les ocurra. Una muy fácil de aplicar y que hoy día están los papers, y eso como un gol estándar, digamos, como para poder indicarlo con seguridad, que vamos a ayudar a que el sistema parasimpático sea el que esté predominando, es el de el ritmo 6-6. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que lo respiro en 6 segundos inspiración, o 6 segundos por decir, cuento hasta 6. O sea, tomo aire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo largo en 6. Y eso lo hago a lo largo de, bueno, 6 veces. Con eso me aseguro que en un minuto la frecuencia respiratoria
fue de 6 o menos. Y eso ya también es un estimulador del sistema parasimpático que va a ayudar a regular el simpático, que es el del estrés. Entonces, una forma fácil es acordarse de 6-6. Y otra es la que les dije en el gráfico: 4 inspiro, 4 expiro, y una apnea expiratoria también de 4. Ahí me aseguré que el tiempo expiratorio es mayor. Y recordar de que el aire lo tomo inflando la panza, porque hay estímulos interoceptivos que estimulan el vago, entonces tengo muchas aferencias que van al sistema nervioso central, a la red autonómica central, y ayudan a despertar esas áreas que no estaban controlando esta hiperactividad y de cronicidad del estrés. Entonces son herramientas fáciles, son gratis, y hacen el efecto de cualquiera, mejor que cualquier medicación. Y lo tenemos a mano, ¿sí? Además el ejercicio, ¿no? El caminar, o bueno, en casa, en esta situación de aislamiento, también potencia todo esto del sistema inmune y ayuda a regular este equilibrio vegetativo. Bueno, Bien. magnífico, magnífico con todo esto. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo estuve mirando en YouTube y no, están muy agradecidos por la charla, excelente explicación, un genio Darío, Bueno, así que gracias. bueno, todas esas cosas. Muchísimas Bueno, gracias por bueno, el muchas tiempo de gracias. preparación didáctica que has tenido en el trabajo, excelente, y por tu tiempo de estudio y demás. Muchas gracias, Darío. Yo muy agradecido a ustedes, a la escuela, a todos los que están escuchando. Espero haberles sido de utilidad y que puedan aplicar, aunque sea ese consejito de la respiración, o les quede picando alguna de estas ideas como para después incorporarlas. Bueno, un abrazo grande a la distancia y saludos. Bueno, muchas Bien. gracias a Bye, muchas todos. gracias.